Esta historia me la contó un antiguo profesor, que a su vez le fue contada por su abuelo. Como supondrán, se trata de una historia antigua. El abuelo de mi antiguo profesor aseguraba que era una historia verídica. Yo no sé decirlo. Ustedes dirán. Humberto Arroyo era un hombre de mediana edad, solitario, amargado y asqueado de la vida, quizá por ello la vida le jugaría tan mala pasada. Así era como mi antiguo profesor iniciaba esta historia, cuando antes de iniciar la clase o después de terminarla, empezaba con el relato. Humberto Arroyo vivió y creció en la ciudad, pero nunca se sintió muy a gusto en ella. De manera que un día decidió mudarse a un pueblo. Los habitantes de San José lo vieron llegar muy temprano al poblado, cuando el sol apenas despuntaba al alba. Se movilizaba en una carreta que traqueaba a cada giro de las ruedas. La mula que tiraba de su carreta era colorada, flaca y tenía la crin como pelambre. De donde sacó la carreta y la mula, es algo que ni mi antiguo profesor, ni su abuelo, pudieron esclarecer. Humberto, ante el frío matinal, se resguardaba con un poncho viejo y raído, por la boca expulsaba vaho, mientras con un pequeño látigo animaba a la pobre mula a caminar más rápido. La gente de San José lo saludó amigablemente, mas no recibieron más que un silencio hosco. Humberto Arroyo no era de aquellos que levantara el brazo por algo que no valiera la pena. Y por saludar a gente desconocida no valía la pena abrir la boca o alzar el brazo, menos con aquel frío. Silencioso, con el único ruido del traqueteo de la carreta, se dirigió sobre el húmedo camino de barro hasta la casa del alcalde. Humberto Arroyo había ido a San José para quedarse. Consultó con el alcalde, mientras se tomaba un buen vaso de ponche, las propiedades en venta y compró la más barata. También era muy tacaño. No le sorprendió que la casa estuviera sobre una ondulante colina, a casi medio kilómetro del pueblo. Después de todo no podía aspirar a más por tan bajo precio. Se dirigió con su carreta hacia su nueva casa y se instaló allí, en medio de la nada y de un silencio sepulcral. Humberto Arroyo vivió casi un año en San José. Casi no salía de su nueva vivienda. Su tiempo lo dedicaba a leer una antigua colección de relatos que había traído consigo desde la ciudad, a sembrar y cultivar unas cuantas hortalizas y flores y a gruñir a los niños que se atrevían a acercarse a su propiedad. Durante ese tiempo en San José apenas si llegaron a conocer una capa del solitario Humberto Arroyo. Supieron que venía de la ciudad, que era hosco, gruñón, solitario y tacaño. No le gustaba cultivar la amistad de nadie, excepto quizá la del alcalde, aunque no se está seguro de esto último, solo se supone porque fue el alcalde la última persona con la que Humberto habló. Nunca se supo si Humberto tenía familia, ya que nunca lo visitó alguien que pudiera considerarse como tal, ni él contó a nadie que tuviera. De manera que muchos supusieron que no la tenía, y con el paso del tiempo incluso llegaron a decir que Humberto Arroyo era un espíritu vagabundo, un alma en pena. Particularmente creo que Humberto Arroyo era solo un hombre solitario e incomprendido. Era una noche de diciembre cuando aquel extraño suceso empezó a cernirse sobre Humberto Arroyo. Recostado en una banca de madera, a la luz de una vela, recuerden que es una historia muy antigua y que en ese entonces no había energía eléctrica, releía uno de sus libros favoritos. El reloj de pared señalaba las 12 de la medianoche. Lo que menos esperaba Humberto en ese momento era que alguien llamara a la puerta, pero así fue. Humberto, que no creía ni por asomo en fantasmas, se levantó gruñendo, dejó en la mesita el libro y abrió la puerta, pensando únicamente en lo que le diría a aquel insensato por molestarlo a esas horas de la noche. Una hermosa niña vestida de blanco purísimo estaba de pie en el umbral. Era una pequeña de cabello liso y pelirrojo, su rostro era ovalado, suave y perfecto. Y sus ojos eran oscuros y bellos, pero rebosaban angustia y tristeza a partes iguales. Era la imagen de una niña que cargaba con una gran pena. Humberto, que había abierto la puerta, con un montón de diatribas en la punta de la lengua, las contuvo y en su lugar preguntó: «¿Se te ofrece algo,
pequeña? ¿O te has perdido? ¿Me puede regalar un vaso de agua?, dijo la niña, y su voz era dulce, impregnada de dolor y melancolía. Era la voz más triste y dulce que Humberto había escuchado en su vida. En cualquier otra ocasión o a cualquier otra persona, le habría cerrado la puerta de un porrazo, pero no a aquella niña de blanco. Por supuesto que sí, mi amor, respondió Humberto, conmovido hasta la médula. De la tinaja de barro llenó un vaso de agua y se lo tendió a la niña. Ésta lo cogió, dio media vuelta y se alejó. ¿Para qué quieres el agua?, preguntó Humberto Arroyo al ver que la niña se alejaba llevándose consigo el vaso. Es para mi padre, contestó la pequeña y se perdió en la oscuridad. Humberto Arroyo lamentó perder un vaso, pero no le dio más vueltas al asunto. El siguiente día todo transcurrió con normalidad. Sin embargo, Humberto no pudo conciliar tranquilidad. La niña de blanco y de ojos tristes no salía de su mente. Por la noche, Humberto casi había logrado sacar de su mente a la pequeña vestida de blanco. Acostumbrado como estaba a acostarse tarde, se quedó leyendo nuevamente hasta la medianoche. Justo a esa hora volvieron a llamar a la puerta. El corazón de Humberto dio un vuelco. Con el corazón en un puño fue a abrir. La niña de blanco estaba justo como la noche anterior. Disculpe, ¿podría regalarme un vaso de agua?, pidió. Estupefacto, demudado, Humberto le dio un vaso con agua. La niña tomó el vaso y se marchó hasta perderse en la oscuridad. Lo más curioso era que la niña parecía desaparecer en un segundo. Hasta ese momento, Humberto no creía en fantasmas, sin embargo, la duda empezó a atenazarle las entrañas. El siguiente día Humberto lo pasó muy intranquilo. No pudo leer porque no podía dejar de pensar en la niña de blanco, no pudo podar sus flores porque las manos le temblaban, ni tampoco podía dormir porque la niña con su vestido blanquísimo y sus ojos cual dos estanques repletos de tristeza, se le aparecía nada más cerrar los ojos. Esa noche, intentó dormirse temprano, pero no lo consiguió. A la medianoche volvieron a llamar a la puerta. Hecho un manojo de nervios, Humberto abrió la puerta. La niña de blanco estaba nuevamente de pie ante el umbral. «¿Me regala un vaso de agua?», pidió nuevamente. Humberto, tembloroso y sudoroso, le dio el vaso de agua. La niña se dio media vuelta y empezó a alejarse. «Esta vez, ¿para qué quieres el agua?», logró articular Humberto antes de que la niña desapareciera. «Es para mi padre», respondió la pequeña, quien esta vez desapareció en la nada después de responder. Las rodillas de Humberto se doblaron y por un momento creyó que iba a desmayarse. Pero se repuso, se arrastró hasta su cama, se echó las sábanas encima, se hizo un ovillo y se quedó allí hasta que amaneció. Por la mañana fue a visitar al alcalde. El alcalde siempre mantenía una botella de whisky del bueno y creyó que era eso lo que necesitaba. Tras los 2 primeros tragos de whisky junto al alcalde, preguntó a este sobre los antiguos dueños de la casita que había comprado. «Era un pérfido», dijo el alcalde. «La peor persona que alguna vez haya pisado la tierra. Mató a su esposa, violó a 2 niñas y quién sabe cuántas atrocidades más. Y hubiera cometido muchas más si no se le hubiera puesto un alto. Así que lo arrestaron. De ninguna manera. Lo cogimos entre todos y lo quemamos vivo en el centro del pueblo, era lo menos que merecía». Z. 10. 24. 22. «Ya veo», comentó Humberto, apurando su tercer vaso de whisky. ¿Tenía hijos? Solo una niña, se llamaba Brenda. La voz del alcalde se apesadumbró cuando mencionó a la niña. Era una niña encantadora, tenía 10 años, era pelirroja y tenía unos ojos oscuros preciosos. Brenda era lo único bueno que tenía ese desgraciado. Brenda adoraba a su padre. ¿Por qué? No me lo pregunte, es algo que nunca comprendí. Cuando quemamos al padre, Brenda estaba en mi casa.
De alguna manera se enteró de lo que hacíamos, saltó por la venta y llegó hasta donde su padre ardía en llamas. Aún se me encoge el corazón al recordar los gritos de Brenda, pidiendo agua para apagar las llamas. El alcalde calló y le siguió un largo silencio. ¿Qué pasó con la niña?, preguntó Humberto apurándose ya otro vaso de whisky. Murió, fue la respuesta del alcalde. Murió 10 días después del padre. Murió de tristeza. La enterramos un día después, con su vestido favorito, un vestido blanco. Precisamente hoy cumple 20 años de muerta. Cuando Humberto Arroyo regresó a su casa ya iba medio borracho. La misma borrachera lo hizo tenderse en la cama y quedarse dormido de inmediato. Cuando despertó ya era bien entrada la noche y un dolor de cabeza agudo le golpeaba la cabeza. El reloj de pared señalaba 11:45. Un temor sobrecogedor embargó su ser, deseando haberse quedado dormido hasta el amanecer. Fueron 15 minutos de angustia y de temor. Ya convencido de que quien lo visitaba a medianoche era el fantasma de Brenda, esperó la medianoche sentado en la cama, temeroso de lo que iba a pasar. Con cada minuto que pasaba, el corazón se le aceleraba y creía oír 2 pequeños pies acercándose a su puerta. El reloj dio la medianoche justo cuando el primer golpe repiqueteó en la puerta. Fueron 3 golpes suaves, dados con los nudillos, o así los percibió Humberto. Sin embargo, su corazón los acogió como sendos mazazos que hicieron temblar su alma y que sacaron un sudor frío a través de sus poros. Lentamente abrió la puerta. En ningún momento pensó que lo mejor sería quedarse donde estaba e ignorar la llamada. La niña de blanco y ojos tristes estaba nuevamente ante su puerta. «Señor, ¿me regala un vaso de agua?», solicitó la niña. Humberto le dio el vaso con agua. Sin embargo, quería comprobar si aquella niña de verdad era Brenda. «Ya me has dicho que quieres el agua para tu padre», empezó, haciendo acopio de toda su fuerza de voluntad y coraje, «¿pero para qué la quieres exactamente?». «Para mi padre, es que se está quemando». Dicho esto, la niña se alejó. En su mano el vaso con agua, a lo lejos, una sombra borrosa ardía en llamas. El siguiente día, que era vísperas de Navidad, Humberto Arroyo ya no estaba en su casa y en San José no se le volvió a ver nunca más. Muchos dijeron que había agarrado su carreta y su mula y se había marchado del pueblo. Otros, especialmente después de que esta historia empezara a circular, aseguraron que el padre de la niña de blanco se lo llevó consigo, incluida carreta y mula. En fin, no se sabe exactamente qué sucedió con Humberto Arroyo. No obstante, aquellos que creen que el padre de la niña de blanco se lo llevó, aseguran que la noche antes de la víspera de Navidad, a la medianoche, se le puede ver vagando por el pueblo, en su renqueante carreta, tirada por su vieja mula, acompañado de una figura oscura envuelta en llamas y una niña vestida de blanco. Quien me invitó a ir de cacería fue uno de mis mejores amigos. ¡Ay! Cómo se me encoge el alma al recordar el destino del pobre desdichado. Pero no era una cacería cualquiera. Cuando salimos del pueblo caminamos durante toda la jornada hasta que nos adentramos en las montañas heladas que se alzaban al norte. Se trataba de una cacería en tierras heladas y cubiertas de nieve. Antes de que anocheciera levantamos la tienda y nos dispusimos a pernoctar. La caminata había sido larga y cansada. Necesitábamos recuperar energías para emprender la cacería al siguiente día con nuevos bríos. Mi amigo y compañero de cacería se llamaba Jared y ambos éramos de la misma edad. Sin embargo, él era alguien acostumbrado a las cacerías y a pasar la noche en diminutas tiendas de campaña. Yo no. Quizá fue por ello que él se durmió casi en el acto mientras yo me quedaba con los ojos abiertos, intranquilo y dando un sinfín de vueltas entre mis mantas. Ruidos extraños, como pisadas, ramitas rotas, hielo quebrándose y uno que otro aullido lejano hacían que en mi interior creciera un temor casi palpable. Solo diré que esa noche casi no dormí.
Cuando le comenté a Jared sobre los ruidos extraños que había escuchado durante la noche, él se echó a reír, me dijo que no fuera tonto, que eso era normal en aquellos lugares. Yo no estaba tan seguro. Como cacería, aquella aventura fue infructuosa. El primer día no encontramos rastros de ningún ser viviente. Lo que sí encontramos, que aceleró mi corazón hasta más no poder y llenó mi ser de los más profundos temores, fue un conejo muerto. No tenía cabeza, 3 arañazos cruzaban su vientre y despedía un olor nauseabundo. Debe haber sido un lobo, comentó tranquilamente Jared mientras revisaba el conejo de lado a lado. ¿Y el ti? Apuesto a que no, pensé yo. No creía que un lobo arrancara la cabeza a sus víctimas y dejara marcas tan profundas, más propias de un león que de un pequeño can. Además, no había huella alguna en torno a la víctima. Un golpe sordo a mis espaldas, mientras Jared revisaba al conejo, me heló hasta los huesos. Incluso Jared se sobresaltó ya que se puso de pie de un salto y giró apuntando con el arma hacia la fuente del ruido. Hasta ese momento me percaté de que yo había hecho lo mismo. No era nada, un montón de nieve se había precipitado desde la copa de un árbol. De nuevo pasé la noche casi en vigilia. Siempre que estaba a punto de dormirme, un ruido extraño me despabilaba. Incluso me atrevo a decir que escuchaba suaves pisadas y graves ronquidos rondando nuestra tienda. De más está decir que Jared dormía como una piedra. Al día siguiente, la falta de sueño era más que notoria en mí. Después de 2 noches en vela, los párpados se me cerraban inconscientemente y sentía los músculos rígidos y adoloridos. Jared se dio cuenta y en gesto caballeroso me propuso que regresáramos a casa. Yo me negué, idiota de mí, y le pedí que siguiéramos buscando algo que cazar por lo menos durante aquel día. La calamidad se cernió sobre nosotros al atardecer. Cuando nos disponíamos a plantar la tienda, un rugido ensordecedor que calaba hasta los huesos, proveniente de una montaña escarpada en nieve, surcó el aire. Acto seguido escuchamos que algo se abalanzaba en dirección nuestra, era un ruido semejante al de una estampida. Jared, pálido como el mármol, me miró antes de tomar su rifle, poner una rodilla en tierra y esperar, fuese lo que fuese, a aquello que venía sobre nosotros. Me da vergüenza admitirlo, pero mi temor fue tal que me oriné en los calzoncillos. Presa del pánico grité a Jared para que nos alejáramos de allí, que buscáramos refugio en los árboles. Jared no me escuchó. Y como no lo hizo, yo sí corrí y me resguardé tras un viejo roble. Lo admito, me siento fatal por haberlo dejado solo, pero de no haberlo hecho, habría sufrido su mismo destino. De pronto, el ruido como estampida desapareció del entorno y solo nos quedó un silencio tenso. Sonriente, tembloroso y abochornado por mi acto de cobardía, salí de mi escondite y dirigí mis pasos hacia Jared. Apenas di 3 pasos, suaves y rápidas pisadas surgieron de donde había desaparecido el ruido como estampida. Entonces, tras un arbusto, saltó una sombra grande, oscura y peluda. Jared disparó, pero la sombra ni siquiera reparó en ello. La oscura figura cayó sobre mi amigo y lo desgarró como si fuera un muñeco de trapo. Lo último que vi de mi amigo antes de dar media vuelta y echar a correr como loco, fueron sus vísceras en la nieve. Corrí, hasta donde ya no pude más. Sentía que el corazón se me saldría por la boca y creía escuchar a la oscura figura pisándome los talones. Sin embargo, siempre que reunía el coraje suficiente y volvía la vista, no miraba más que oscuridad y una débil y titilante luna allá asomándose en el horizonte. Cuando me detuve estaba exhausto y lo hice solo porque no podía dar un paso más. Me senté junto a un árbol y lloré por los horrores de las últimas horas. Allí, sentado, con la espalda recostada en un árbol, un miedo indescriptible en mi ser, y los ojos llorosos, el frío empezó a atenazarme. Era tal el frío que me calaba hasta los huesos. Había huido solo con lo que lleva puesto y aquel lugar cubierto de nieve no era el mejor sitio para andar sin abrigo.
La noche avanzaba lentamente, igual que la luna en el cielo. Un viento helado y racheado agitaba las copas de los árboles y me hacía ver figuras oscuras y espectros demoníacos por doquier. Mientras, el frío me había envuelto como una mortaja y por momentos deseaba morir a sentir aquel hiriente frío y aquel aire que cortaba como un cuchillo. Y entre más quieto estaba, menos ganas de continuar tenía. Entonces sucedió. Primero fue un rugido grave y espantoso que cortaba hasta la noche misma. Después fueron las pisadas, suaves, rápidas y escalofriantes. Intenté ponerme de pie, pero tenía las piernas rígidas y casi congeladas. Así que recé a Dios y esperé con calma resignada. Esa calma que muchos dicen sentir cuando se han resignado a la muerte. La criatura se detuvo a escasos 5 metros de mí, iluminada tenuemente por la luz de la luna que se colaba entre los árboles como un haz brillante en medio de la más densa negrura. Era grande, blanca y se paraba en 4 patas, pero no era un lobo ni ningún oso. Tenía cuernos y los ojos rojos y de las fosas nasales exhalaba humo y fuego. Creo que era un ser surgido del mismísimo Averno. La criatura abrió la boca y un rugido aterrador salió de ella. Fue en ese preciso instante cuando supe que era mi fin. Rugiendo aterradoramente la criatura se abalanzó sobre mí. Cuando Peter se mudó a su nueva casa, lo que menos esperaba era un vecino misterioso y lleno de secretos. Sin embargo, eso fue lo que encontró. Desempleado durante casi un año, afortunadamente no tenía esposa ni hijos que mantener, de lo contrario todos hubieran muerto de hambre, y con sus exiguos ahorros casi agotados, no tuvo más opción que aceptar un empleo de gobierno para dar clases en escuela del área rural. Su nuevo hogar, lo único que su salario mínimo le permitía pagar, era una casita de una sola planta y 2 habitaciones, el dormitorio y otra que era a su vez cocina, comedor y que tendría que servir también de sala. El camión de mudanza llegó a su nueva casa durante el crepúsculo de un viernes sombrío. Cuando terminó de desempacar sus pertenencias ya era noche cerrada y un titilante foco eléctrico llenaba de amarillenta luz la cocina-comedor. Cuando salía al patio para tirar algunas bolsas plásticas al cubo de basura, un perro completamente negro, de regular tamaño, cruzaba la calle en dirección a la casa contigua. Un frío helado recorrió el cuerpo de Peter al mirar al animal. El perro en sí no tenía nada de particular, sin duda había miles de perros como aquel alrededor del mundo. Lo que hizo que una expresión de asco y horror velara el rostro de Peter fue la mano que el perro llevaba entre sus mandíbulas. Era una mano humana, cortada hasta la muñeca, de la cual caían hilillos de sangre. Peter agitó la cabeza con brío, negándose a creer lo que sus ojos veían. Debía ser una visión causada por el cansancio y el estrés. Entrecerró los ojos y volvió a mirar al animal, que ya había llegado al patio de la casa vecina y se disponía a entrar por el ventanuco de la puerta hecho para las mascotas. Sus ojos aún veían una mano humana entre las fauces del perro. Durante el resto de la noche Peter no pudo dejar de pensar en lo que había visto. Trató de convencerse de que había sido una ilusión, o bien podía tratarse de una mano plástica. Sin embargo, esos hilillos de sangre. Casi no pegó ojo esa noche. Producto del miedo enroscado en sus entrañas, o quizá no, oía en la casa vecina ruidos sordos, golpes de martillo, sierras eléctricas, quejidos leves, uno que otro grito ahogado e incluso risas estridentes y gélidas. Oía pasos alrededor de su casa, e incluso se atrevía a jurar que veía sombras de seres grotescos desfilando por su ventana. En síntesis, no fue precisamente la mejor noche de su vida. Para colmo, lo primero que vio al salir de la casa fue al perro negro del vecino mirando fijamente hacia su casa. Su vecino, al que veía por primera vez, salía en aquellos momentos de un bosquecillo que había tras las 2 casas, las últimas del poblado y bastante alejadas de la casa más cercana, y llevaba las manos y las ropas manchadas de sangre. Su vecino alzó un brazo y lo saludó mecánicamente.
Peter, preguntándose de dónde provenía aquella sangre, respondió al saludo con gesto ausente. Ese día había reunión escolar con los padres de familia. Peter, como nuevo miembro del cuerpo docente, fue presentado a todo el mundo. Peter estaba allí en cuerpo, mas su mente vagaba en su vecino lleno de sangre y su perro negro. Por la tarde uno de sus nuevos compañeros lo invitó a comer algo. Mientras comían, Peter le preguntó a su compañero maestro si conocía al señor que vivía en la casa contigua a la suya. ¿Qué señor?, inquirió su interlocutor enarcando las cejas. No lo sé, dijo Peter. El que vive a las afueras del pueblo junto a la casa que estoy alquilando, ¿tiene alguna carnicería o algo parecido? Que yo sepa, esa casa está abandonada desde hace años. Al principio Peter sonrió. Pero el semblante serio de su compañero maestro le hizo entender que no estaba bromeando. Camino a su casa, Peter seguía pensando en el vecino y su perro. ¿Cómo era posible que muchas personas ignoraran que tenía vecino? Y es que después de la respuesta de su compañero de trabajo, Peter había quedado con más dudas que respuestas. De manera que había preguntado a habitantes de aquel pueblito si conocían a su vecino y a qué se dedicaba. Las respuestas habían sido las mismas que la del profesor. Regreso a casa, Peter tomó una decisión. No podía seguir así, pensando únicamente en el vecino y en las actividades que realizaba. Así que decidió hacerle una visita de cortesía al vecino. Llamó a la puerta, no una, ni dos, sino que, hasta 7 veces, pero nadie respondió. Lo que escuchó tras la 7ª llamada fue un llanto lastimero. Tenía que tratarse del perro del vecino, de quien más hino. Hola. Volvió a llamar. ¿Hay alguien en casa? No hubo respuesta. Sin embargo, el llanto lastimero seguía oyéndose en el interior de la vivienda. Podía ser que el perro sufriera un accidente y necesitase ayuda. A lo mejor se había quedado atrapado en algún mueble. Vecino. ¿Se encuentra en casa?, gritó. Creo que su perro necesita ayuda. Volvió a llamar otra vez, sin obtener respuesta de nuevo. El llanto del perro, porque Peter estaba completamente seguro de que se trataba del perro, aumentaba su intensidad a cada segundo. Peter sentía que aquel chillido agudo le traspasaba el corazón. Era seguro que su vecino no estaba en casa y que el perro necesitaba ayuda. Si no lo ayudaba a él, nadie lo haría. Además, así podría husmear un poco en la casa. Se proponía forzar la puerta para entrar, pero no fue necesario, porque cuando Peter se disponía a coger la manecilla, ésta giró y la puerta se abrió de golpe. Al principio creyó que se trataba de su vecino, pero tras la puerta no había nadie. Un escalofrío gélido recorrió la columna de Peter. Entró a la casa conteniendo la respiración, atento a cualquier señal de movimiento y con el corazón en un puño. Lo que vio lo dejó helado. Sobre una mesa de rústica madera, 4 jarros de vidrio transparente contenían lo que parecían ser vísceras humanas. No podía ser cierto, debían ser de algún animal. Debo confesar que si yo hubiese estado en el lugar de Peter, creo que me habría orinado en los pantalones, hubiese dado media vuelta y me habría alejado de aquella casa lo más rápido que mis piernas lo permitieran. Pero Peter no lo hizo. Para él aquellas vísceras eran las de un animal. Además, el llanto del perro se hacía más lastimero a cada instante y él se proponía ayudarlo. Buscó al perro en toda la casa, pero no lo encontró, a pesar de que aquel llanto era igual de audible que antes. Lo que sí encontró fue manchas rojas en el piso y en las paredes, arañazos por doquier e incluso logró vislumbrar un dedo humano debajo de la cama. Sin embargo, Peter ya no consideraba aquello extraño o terrorífico, lo único que le importaba era rescatar al pobre perro. Cuando empezaba a darse por vencido, encontró una puerta, una trampilla, que daba acceso al sótano, debajo de la mesa. Se metió al sótano y siguió el llanto del perro. De pronto, el llanto cesó.
Sobre su cabeza se cerró la puertezuela por la que había entrado y una risa aguda y escalofriante resonó en las paredes. El miedo en su máxima expresión acogió a Peter como lo haría una madre con su bebé. Fue como si despertara de un letargo y las visiones de los últimos minutos empezaron a agolparse en su mente, vísceras en frascos de cristal, sangre por doquier, dedos debajo de la cama, arañazos en las paredes, puertas que se abrían y cerraban solas. Era como si aquello lo hubiese visto. Dormido y ahora comprendiera la cruda verdad. Al pie de la escalera aparecieron dos figuras. Una tenía forma humana, pero no era un humano, su piel era rugosa y amarillenta y sus manos y pies tenían grandes garras. La otra era un cuadrúpedo de gran tamaño, negro como la noche sin luna llena, con los ojos como brasas ardientes y los colmillos y garras grandes y afiladas. Peter sintió un líquido caliente deslizándose en sus piernas cuando el vecino y su perro empezaron a avanzar hacia él. Camilo amaba a su esposa. Se habían casado hacía 10 años, cuando ambos eran bastante jóvenes aún. Tenían un hijo de 5 años que era un encanto. Adoraba a su esposa, pero ya no la encontraba sexualmente atractiva. El sexo con ella se había convertido en una monotonía sin remedio. Fue por ello que decidió buscar complacer sus apetitos carnales en otras mujeres. Al principio buscó la compañía de prostitutas. Pero éstas no tenían nada que envidiarle a su esposa. Así que desistió de esta alternativa. Amigos y compañeros de trabajo le recomendaron una página web, la mayoría, esposos infieles igual que él, en la que podía conseguir citas con mujeres mucho mejores que cualquier prostituta. Al principio sintió temor, ya que lo veía como algo peligroso, pero al final terminó por ceder y consintió con encontrarse en un motel con una de las chicas de la página. La chica era joven, casi una adolescente, justo lo que su voracidad anhelaba, era rubia y tenía un cuerpo de diosa, sus fotografías en ropa interior y jeans, puestas en la página lo demostraban. Así que acordó hora, lugar y día con la aludida y cerró su laptop. Mientras cerraba la computadora, una de las fotografías de la chica empezó a desfigurarse, como si se derritiera. Camilo no vio nada de aquello. Llegado el momento, Camilo se despidió de su esposa, dijo que iba a tomar una cerveza con los amigos del trabajo, subió a su coche y condujo hasta el lugar de la cita. Efectivamente se trataba de una chica tan joven y hermosa que de inmediato se encendió su lascivia. Lucía jeans ajustados que exaltaban sus atributos y una blusa apenas digna de llamarse así. Su esposa no era nada comparado con aquella beldad. «Eres muy hermosa», dijo, saludando a la chica con un beso en la mejilla. «Gracias», respondió ésta. «¿Pasamos?», inquirió. «Pero qué rápido eres», exclamó la joven, sonrojándose, consiguiendo con ello que nuestro buen Camilo se encandilara aún más. «Pero si así deseas, que así sea». Camilo la cogió del brazo y la llevó al recibidor del motel. Pagó al receptor y recibió la llave. Cuando se dio la vuelta para tomar del brazo a su acompañante, ésta no estaba ahí. Sorprendido miró a los lados. «Aquí», gritó la chica, sobre el rellano de las escaleras del segundo piso. «¿Cómo llegaste hasta allí?», preguntó sorprendido, puesto que no había oído el menor ruido. «Volando», sonrió la chica. Camilo le devolvió la sonrisa y subió los peldaños de 2 en 2 hasta llegar a su lado. Le rodeó la cintura con el brazo y la condujo hasta el número de habitación que le habían asignado. Ya dentro del cuarto, Camilo le rodeó la estrecha cintura y empezó a besarla apasionadamente. No es necesario explicar lo que sucedió entre ellos. Detalles que quizás sí merezcan mención es el hecho de que la joven parecía tener una lengua más larga de lo normal y bífida. Hubo momentos en los que Camilo sentía la lengua de su joven amante dentro de su garganta. También hubo momentos en que su voz se tornaba áspera y su piel parecía resecarse.
Sin embargo, cuando Camilo abría los ojos o prestaba más atención a la voz de la chica, ésta parecía del todo normal. «Esto ha sido fantástico», exclamó cuando el sexo terminó. «Desde luego que sí», fue la respuesta de su compañera. Pero no era la voz de la joven, sino la voz de un demonio. Lentamente y con el corazón atenazado por el miedo, Camilo giró la cabeza para ver a la chica. Quien ocupaba el lugar de su amante era un demonio con cara de serpiente y una larga y bífida lengua. Camilo gritó de terror e intentó apartarse de aquel ser horrible, pero la criatura lo cogió por la cabeza y hundió sus largos colmillos en su garganta. Más noche, la esposa de Camilo recibió una llamada de la policía en la que le comunicaban que habían encontrado a su esposo muerto en un motel de la zona. Las causas: una serpiente venenosa lo había mordido en el cuello, matándolo casi al instante. El dueño del motel estaba como loco, no comprendía cómo semejante suceso había acontecido en su centro de pernoctación.